Hola, ¿cómo están? Feliz 12 de octubre. Llámenlo como quieran al 12 de octubre. Parece ser que muchos pensaban que en vez del Día de la Raza era el Día del Racista, porque por eso le cambiaron el nombre. Me gusta llamarlo como lo llaman los norteamericanos, es el Día de Cristóbal Colón, porque cualquiera que quiera decir algo de Cristóbal Colón lo desafío a que cruce el Atlántico en los barquitos que él lo hizo, y después hablamos. ¿Sí? Eh, Le tiraron el monumento, lo volvieron a subir. Nos estamos peleando por Colón, gente. ¿Se dan cuenta? O sea, ya no sabemos qué elegir para pelearnos. Cuando el camino de salida es realmente dejar el pasado atrás. Pero nos lo siguen poniendo por delante. Hablando del pasado, hoy al que quiero homenajear es a alguien que está en el pasado y que lo hemos olvidado bastante. Me tomé las últimas casi 3 semanas, leyendo un libro duro de leer, que es este. Es La vida de Castelli. Lo tenía hace bastante conmigo. Está escrito por Julio César Chávez, que es un historiador paraguayo, no cualquiera, presidente del Instituto de Historia. Hizo un montón de libros sobre historia americana, paraguaya también, por supuesto. Pero la verdad que di con un libro de historia como hace mucho tiempo que no leía. Los libros de historia son, sobre todo los nuevos, son absolutamente pasquines, tendenciosos, sin fundamento, olvidados de los documentos, tergiversan la verdad. Estamos en la era de la posverdad, realmente, de los relatos, ¿no? Cada uno quiere imponer su relato. Y los relatos son eso, relato, literatura. Es algo fantástico para nosotros los escritores, pero es una estupidez para la historia. Por eso están las novelas históricas encima, que ya es casi un género literario. La historia, muchachos, es o testimonio de los protagonistas cuando están vivos o documentos. Todo lo demás, el autor de un libro de historia tiene que desaparecer. Lo que tiene es que presentar hechos y fundarlos. Por eso le digo que este libro de historia, que tiene mi edad, ¿no? Pues salió en 1957, me fascinó, también me costó leerlo, porque es árido como el solo, pero fíjense la parte de las fuentes bibliográficas, ¿no? Hojas y hojas de documentos, y está citado, cada página tiene 5 o 6 pies de página, por cada cosa que se dice está avalada por un documento. Se leyó la causa que le instruyeron a Castelli cuando volvió derrotado del norte. Miren la cantidad de libros y documentos que consultó. Incluso hizo toda una tarea de investigación con, con documentos inéditos. Con lo cual es muy difícil conocer la verdad. No hay, por empezar, no hay que juzgarla. No podemos juzgar en el año 2020 a un personaje en 1810. Castelli fue lo que fue, Saavedra fue lo que fue, Moreno fue lo que fue, y fue lo que pudo ser. Cada uno de ellos fue lo que pudo ser. Entonces, ser morenista o saavedrista en el 2020 es la peor idiotez que se les puede ocurrir. Lo que sí es interesante es saber la verdad, o olfatearla de lo más cerca posible, querer conocer a esa gente que en algún momento estableció un corte de un régimen que llevaba nada menos que 300 años, durante los cuales, como al decir de Monteagudo, el pueblo sometido dormía felizmente la siesta. También es cierto que sirve para desmistificar los hechos, o sea, no son los prohombres de Mayo, ¿sí? Son hombres que hicieron algo en un momento histórico. Ese algo que hicieron ni siquiera fue original, ni siquiera fue autónomo, pero que estaba bien intencionado, Y así les fue. Casi todos terminaron muy mal. De Castelli, por ejemplo, a mí nadie me enseñó nada, nunca dijo nada. Y a mí me es cercano porque es el hijo de un tano. Castelli era hijo de un farmacéutico, ni siquiera de la alta sociedad, de un farmacéutico, un boticario veneciano. Era primo segundo de Belgrano.
Y claro, cada vez que en una disputa entre criollos y españoles se mete el hijo de un tano, hay lío. Lo sé por experiencia. Él fue uno de los adalides de la Revolución de Mayo. Fue, digamos que, esa famosa jabonería de Vieites, que junto con los hermanos Rodríguez Peña eh, armaban esa logia, ¿no? De gente muy distribuida. Estaban los Moreno, Mariano y Manuel Moreno. Por supuesto estaba Belgrano, que tenía una idea distinta de lo que hacer. Y el amigo Castelli. Castelli tuvo, lo que sí hizo fue estudiar mucho. El primero se fue a estudiar a Córdoba y después se fue a estudiar a Charcas, al Perú. Y él, ¿cómo se llama? Se recibió había 2 títulos de derecho, él tuvo los 2, los hizo con los mejores honores, las mejores notas. Era un joven realmente brillante e inspirado. Y para ubicarse en el contexto de la Revolución de Mayo, o sea, no hubiera sido posible sin la independencia norteamericana, sin que estuviera preso el rey de España, o sea, el avance bonapartista sobre España, sin que hubiesen llegado las ideas de la Revolución Francesa hacia acá. ¿Y quiénes los iban a recibir primero? La minoría súper ilustrada, entre los cuales, por supuesto, estaban Castelli, Belgrano y Moreno. Y sin un elemento que la gente se está olvidando, que son las invasiones inglesas. Los ingleses, habiendo perdido el norte, se concentraban en el sur, vinieron por 2 veces, fracasaron gracias a 2 genios militares. Son Santiago de Liniers, a quien en agradecimiento fusilamos. Castelli fusiló, pero no lo fusiló por eso, sino que lo fusiló porque fue el primero en levantarse en armas contra la Revolución de Mayo. Como siempre, estos cordobeses díscolos, siempre les digo, ustedes no están de acuerdo nunca con nada, les digo, mis amigos cordobeses, se levantaron en armas y uno de los cabecillas era Castelli, y la primera misión del ejército auxiliar, era Saavedra, perdón, y la primera misión del ejército auxiliador, cuyos 2 adalides, el político era Castelli y el militar era Balcarce, marcharon a reprimirla, la derrotaron y fusilaron a sus cabecillas, entre ellos Santiago de Liniers. Bueno, decía que las invasiones inglesas, zafamos de ser ingleses, de una colonia inglesa, gracias a 2 genios militares que fueron Liniers, que terminó mal, y Saavedra, que también terminó mal, que después lo terminaron echando. Ahí nacieron las armas de la patria, porque nació el regimiento Patricios, y las revoluciones más o menos se dividen entre estos 3 grupos, 4 si quieren. Esa es la lección que tengo de mis lecturas, que no fue solo este librito, sino también este libro de Mitre. Cuando Eudeva publicaba libros de Mitre, es un extracto de un libro mucho más grande, que son episodios de la Revolución, que me hizo conocer cosas que desconocía. Por ejemplo, el crucero de la Argentina fue el primero que llevó nuestra bandera más allá del Pacífico, al negro Falucho, que se dejó matar por no bajar la bandera, al general Las Heras, que fue el primero que cruzó los Andes, y otros episodios así heroicos que Mitre supo rescatar y que vale la pena leer. Y por supuesto la memoria autógrafa de Cornelio Saavedra, esta la escribió él de puño y letra. O sea, ir a las fuentes, ¿no? Ir a las fuentes. Realmente los muchachos de Mayo querían la patria grande, y decía que había, en general en toda revolución hay 4 grupos. Primero está la idea. La idea la captan ¿quiénes? Los que leen. Si no, no hay idea. Los que leen, los que se preocupan, los que las abrazan las ideas, las hacen suyas. En general son un grupo de, esos sí son jóvenes idealistas, sin joda. Castelli terminó, además de preso, quebrado, no, sin un peso. Belgrano también.
están pues los idealistas, que son los que la piensan. Después están los interesados, los que dicen, a ver, ¿qué me conviene? ¿Que sigan los que están o que vengan los que quieren venir? Y esos son los que en las sombras compran las armas, le dan plata a uno, financian un diario, ¿sí? Y que son los poderosos de verdad y que nunca dan la cara. Cuando a Castelli le pagaron todos los sueldos que le debían, por supuesto él ya estaba muerto, se lo pagaron a la viuda, había un embargo de alguien que había puesto plata para la revolución y a la viuda no le llegó un peso. El otro grupo, que es lo que la gente se olvida, son las armas. Son las armas. La Revolución de Mayo no fue pacífica. Ese el cuentito de que distribuimos cintitas y el pueblo se junta y quiere saber de qué se trata, todo mentira. Los apretaron. Cuando el Cabildo quiso desconocer lo que era la voluntad del pueblo, que no era la voluntad del pueblo, sino que era la voluntad de estos que, con la utilización de algunos piqueteros, habían apretado a los cabildantes, quisieron después acomodarla, los volvieron a apretar. Es más, por eso las cintas que distribuyeron el 25 de mayo eran cintas coloradas, y lograron imponer la Junta como la conocemos, ¿no? Que fue el primer gobierno patrio porque había criollos. O sea, hablame de Audasa. En ese entonces estaban los españoles y los hijos de españoles nacidos en Argentina, y entre ellos había diferencias. A estos eran como españoles de segunda. Entonces, en el poder, que lo tenían bien concentrado y bien armadito los gallegos, estos no entraban. Ni que hablar de los criollos, eso ni contaban, ni existían. Entonces decía, lo otro importante son las armas. Al Virrey, a Cisneros lo sacaron también apretándolo con las armas. O sea, y el que manejaba las armas era Cornelio Saavedra, el que sofocó una revolución allá por el 1809, que mantuvo el orden, que evitó que el pueblo se fuera de las manos, y que decía que bueno, las brevas no están maduras, y el que dijo finalmente sí, ahora sí, fue Cornelio Saavedra. Por eso que después la pelea entre saavedristas y modernistas, que fue tan negativa, fue la que realmente frustró todos los objetivos de la revolución y esos primeros pasos tan importantes que ahora les cuento, nació por una estupidez. O sea, un día Moreno va a un cuartel y no lo dejan entrar, otro día ven que Saavedra, como tenía algún privilegio en un palco de un espectáculo, pensaron de que se quería introducir como el nuevo virrey, y todo esto se fue asusando y las intrigas caminaron y se generaron dos bandos. Y lamentablemente el único tipo que podía unirlos y tenía la cabeza como para decir, muchachos, déjense de bromar y hagamos lo importante, era el amigo Castelli. Y Castelli estaba en el norte. Castelli lo habían mandado a expandir la revolución, primero a sofocar la resistencia de Córdoba y después a expandirla. Y vaya si lo hizo bien. Pero decía, los idealistas, los interesados, las armas, ¿y quién es el cuarto? El pueblo. El pueblo, en cuyo nombre, o sea, el cambio de las ideas de la Revolución Francesa es que el poder, en vez de residir en Dios y encarnarse en el rey, reside en el pueblo. Ahora, si este no es el pueblo donde está, ¿quién es el pueblo? Así como Dios para muchos es una entelequia, el pueblo es otra más, es otra entelequia. Entonces, ha permitido, el pueblo, digamos, el hecho de decir, el poder decide en el pueblo, ha permitido también la falacia de decir, bueno, el pueblo es esta parte del pueblo. Es esta parte del pueblo que, con promesas, con plata, con lo que sea, yo soy capaz de movilizarlo. Entonces, en definitiva, tiene más poder aquel que tiene el poder de hacer ver que el pueblo le responde.
así estamos. El pueblo va a ser siempre manejable porque está en otra cosa, está en sobrevivir, está en buscar el bienestar de los suyos, no está en el detalle ni en la profundidad de todas estas intrigas que siempre son palaciegas, ¿no? Ya sean en la casa virreinal o en la unidad básica o en el comité, si quieren, son intrigas palaciegas, interesadas, manipuladoras, que lo único que han cambiado con el paso de los siglos es el método, pero en definitiva es lo mismo. Y el pueblo en la Revolución de Mayo también lo manipularon. Lo manipularon, le mintieron, lo llevaron, lo hicieron asaudito cuando hacía falta. Y por eso que me gustó la frase de Jorge Asís de hace poquito, donde dijo, lo que hay son intereses y facciones, digamos. O sea, las ideas son la chispa, pero después todo lo que pasa se aleja muchísimo de las ideas. Bueno, quizás el tipo que mantuvo viva la llama de la idea más tiempo, bueno, uno fue Modeno, Modeno con la palabra escrita, y Castelli lo que era un excelente orador, y miren lo que es el karma, digamos. El tipo tenía una palabra que convencía a cualquiera, digamos. Le hablaba, además le podía hablar a reyes, a militares y a indios, y los convencía a todos. Era un Tano Bercero, pero de primero. Además transmitía pasión en sus discursos. He leído algunas proclamas del tipo de discursos, la verdad que son fantásticos. Y Modeno tiene un final sospechoso, digamos. Sospechoso no de que lo mataron, no lo mataron. Estaba en el barco con el hermano, no lo pudieron haber matado en el barco. Y además él se va cuando denuncia, y él pide ir a Inglaterra. Y entonces acá está el otro factor que yo le decía, que son los extranjeros, o sea, la influencia de las potencias extranjeras. Los ingleses están detrás de la Revolución de Mayo. Cisneros se va en un barco inglés de Buenos Aires. Los ingleses están intrigando, digamos, no pudieron con las armas y pudieron con la intriga. Entonces están instigándose a unos y a otros. De hecho, de Castelli se dice, este lo desmiente, pero anda a saber que en el periodo que los ingleses se asentaron, el breve periodo que se asentaron en la primera invasión, hasta la Reconquista, hubo un montón de ciudadanos que le hicieron jurar fidelidad a la corona británica. Había un Castelli ahí, no se sabe si fue este o no. Entonces los ingleses siempre estuvieron. Hasta algo que también me llamó la atención, un libro que los recomiendo muchísimo, que es El General en su laberinto, de Gabriel García Márquez, pues esa es una novela histórica. ¿Quieren ver una novela histórica? Léanse El General en su laberinto, que es sobre el último viaje de Bolívar, desde Santa Fe de Bogotá hacia la costa, viaje real, donde decepcionado de los suyos, todavía intenta hasta el último momento sofocar las revueltas de Caracas desde Colombia y no llega y muere en Colombia. Bueno, todo ese viaje, donde hay tan pocos documentos, García Márquez, antes de escribir la novela, puso un montón de investigadores a trabajar en Estados Unidos, en todos lados, digamos. No puedo decir estupideces sobre una figura de la talla de Bolívar. Bueno, y García Márquez en ese viaje lo acompaña siempre el embajador inglés. Entonces, los franceses estuvieron a través de sus ideas y los ingleses estuvieron a través de instigar, ayudar, apoyar, asegurar, brindar garantía. La flota inglesa estaba acá afuera esperando a ver qué pasaba con la Revolución de Mayo. Bueno, los muchachos armaron Castelli junto con Balcarce, condujeron lo que se llamó el ejército auxiliador, que la idea era llevar el gobierno, o sea, lograr que juramentasen todos los pueblos del virreinato del Río de la Plata, que llegaba hasta el lago Titicaca, donde limitaba con el virreinato de Lima, hacerle jurar fidelidad a la junta de gobierno y armar pequeñas juntas en los distintos lugares donde el pueblo estuviese representado.
ardua tarea de ir, sofocar la resistencia, correr a los cabecillas, castigarlos, explicar el nuevo sistema, conseguir adeptos y armar gobierno, no es poco de pavo. Bueno, no saben lo bien que lo hizo Castelli. Lo bien que lo hizo en Salta, lo que lo hizo en Jujuy, en Tucumán, y hasta, bueno, y después la victoria militar de Suipacha, y cómo va subiendo por Bolivia. Y la verdad que cuando llegó al límite del virreinato, ahí se paró, porque él en realidad lo que quería era que el virreinato de Lima también cambiara de gobierno, porque había algo, desaparecido el rey, ¿quiénes eran los virreyes? Por eso Monteagudo lo llama los partidarios de sí mismos, o sea, ellos se querían quedar ellos por ellos mismos. No representaban a nadie, y eran déspotas y maltratadores y sistema de castas, todo lo que quieran, pero el tema es que tenían toda la plata, o sea, ellos se quedaban, tenían el monopolio, todos los negocios pasaban por ellos y lo dejaban afuera a todos los demás, entonces todos los demás querían que ellos perdieran el poder. A los interesados de la sombra les interesaba que el poder cambiara de manos. Y a Castelli le fue bien, y le fue bien con todo. ¿Saben dónde festejó el aniversario de la Revolución? El 25 de mayo de 1811. Lo celebró en las alturas, en el altiplano, ahí en Tingunacu, donde estaban las ruinas de un palacio inca, digamos. Y lo celebró con los militares y con los indios. Porque para Castelli los indios eran muy importantes. Si quieren inclusión, un día como hoy, diversidad cultural, llamémoslo como los que manipulan el idioma quieren que lo llamemos, lean a Castelli, lo que hizo ese 25 de mayo, y cómo los indios en apariencia lo respondían. Después, ¿qué pasó? Castelli no quiso invadir el virreinato de Lima, quiso respetar la frontera y se puso a negociar con dos atorgantes impresionantes que eran Abascal y Goyeneche, uno militar y el otro el virrey, y pese a que contaba con el favor de la población de Lima y sobre todo del Perú costero, ¿no? Arequipa, por la cara de Arequipa, él, pese a que lograba con todo ese favor, él quería hacerlo por términos pacíficos y pacta una trágica tregua con Goyeneche. Dice: por 45 días no vamos a la guerra, vamos a ver si podemos arreglar esto pacíficamente. Le cree a Goyeneche, por supuesto lo que usa esos 45 días no solo es para armarse y organizar todas sus fuerzas, sino que las fuerzas realistas, digamos, sino que también lo que hace es meterle intriga y cizaña todo donde puede en todos los pueblitos que Castelli había conseguido que jurasen fidelidad a la Junta. La conclusión es que cuando se van a enfrentar en Huasqui, que no, en realidad no es Huasqui, sino que en la llanura de Vila Vila, yo me metí en Google Maps a conocer todos esos lugares, que está entre el río Desaguadero y el lago Titicaca. Encontrar una llanura en el Alto Perú es muy difícil, porque son todas montañas a pique, ¿no? Para mudar el tesoro de Potosí, por Redón, 400 mulas tuvo que juntar y llevarlos por esos caminos, porque la mula sabe no caerse. Bueno, para encontrar una llanura es complicado, y bueno, los ejércitos necesitan una llanura para enfrentarse. Los 8.500 hombres de Goyeneche y los supuestos 6.000 con que contaba Castelli se enfrentaron en la llanura de Vila Vila, que está ahí entre el Desaguadero y el Titicaca. El tema es que a Castelli lo traiciona su propia tropa. Su tropa, los mensajeros, estaba Viamonte peleándola y peleándola bien por un lado, Díaz Vélez peleándola y peleándola bien por otro lado. Está muy bien, en este libro está muy bien relatada esa batalla. Y le mandan mensajeros falsos, le mandan mensajeros diciéndole: Viamonte se rindió. La reserva, que es la que manejaba él, con Balcarce, de golpe le desapareció. Un refuerzo que tenía que llegar llegó 7 horas después. O sea, el trabajo de intriga y de zapa que un deshonesto como Goyeneche logró hacer en esos 45 días fue lo que determinó el resultado de las armas en Huasqui. Y a partir de ahí fue todo cuesta abajo.
volvió, lo detuvieron, se enfermó. Está el episodio de la hija que se fugó justamente con el edecán de Saavedra. Y termina tristemente, un día como hoy, un 12 de octubre, 208 años atrás, falleciendo, olvidado casi hasta por sus amigos, y curiosamente él, que hablaba tan bien, falleció sin lengua, porque murió de un cáncer de lengua y un tiempo antes de morir se la tuvieron que amputar. O sea que ni siquiera pudo hablar para despedirse de los suyos. Esa es la triste historia de uno de los adalides de la Revolución de Mayo, cuya vida vale la pena rescatar, homenajear, y nos enseña mucho sobre lo que son estos movimientos, que bien mirados todos son iguales, que tienen esas patas. Los idealistas, que una vez logrados son abandonados y maltratados. Las armas, que son las que realmente producen, sostienen y mantienen el movimiento, que por supuesto, cuando dejan de ser necesarias, también como lo vimos acá, son maltratadas, olvidadas y vilipendiadas. El tema es que lo que se hizo acá, de maltratarlas, vilipendiarlas y olvidarlas, es que cuando las necesitas de vuelta ya no las tenés. Algo que no pensaron los próceres de hoy. Los interesados, que son el real poder, el pueblo, que es manipulado, y las potencias extranjeras, que nunca estuvieron ausentes. Chao. La Revolución de Mayo vale la pena estudiarla a fondo.